good. She's so cute. She's just almost 23. She's almost 22. Okay, good morning again. Sorry, Claudia. Our next presenter is also taking us to a journey to Spain. Felicia Prestwood spent last year studying in Spain. Was it last year for Felicia? Yeah. Yeah. And she studied for a year in Granada. And as a student in Granada, she was exposed to a lot of different Spanish culture. And part of the element of Spanish culture, of course, in southern Spain, are the Romani community, the Gypsy community, and that fascinated her. So she has decided to enlighten us today about the Romani community. Gracias. Hola, soy Felicia y para empezar quiero decir gracias a la Facultad de Español y especialmente mi avisor Donaldo Urioste y profesor Rafael Gómez. Y mi proyecto es el pueblo gitano y su marginalización sociocultural. Aquí es mi agenda para hoy. Tengo mi propósito, el origen de los gitanos, definiciones que definen el gitano, la marginalización, alguna de su historia y Granada en la actualidad y la representación en la literatura. Y mi conclusión. El propósito de mi proyecto es analizar los gitanos marginados en historia, específicamente aquellos que son del sur de España. Esta gente orgullosa ha vivido en Granada desde su asentamiento en 1492, mientras que los gitanos seguían siendo nómadas. Mi estudio es sobre cómo han sobrevivido cuando la mayoría no tolera su manera de vida. El origen. Los gitanos, o también conocido como Roma o el romaní, es un grupo nómada de origen india y podemos ver aquí su asentamiento en el sur de España, se llama Andalucía. Solía ser polémico si los gitanos vinieran de Egipto por muchos mitos. La palabra gitana aún viene de la palabra Egipto. Ha sido difícil de estudiar su historia porque nunca se había bien documentado. En realidad, ellos son conocidos como la gente sin historia. Hay muchos aspectos que han llegado a definir y crear una imagen falsa del gitano. Los estereotipos, los mitos, los rituales tradicionales, los temas culturales, la historia y la literatura. Y para hoy voy a hablar de algunos temas, pero el resto está en mi ensayo. El gitano español. Voy a hablar del gitano andaluz, los gitanos que pertenecen al sur de España. Usa la palabra gitano porque en España no tiene una connotación negativa como el resto de Europa. Y lo que encarna un gitano andaluz es el hecho que es sedentario. Estos gitanos hace mucho tiempo han dejado la vida nómada, pero todavía tienen las profesiones tradicionales de sus antepasados. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originó en Andalucía y dichos gitanos bailan y viven en las cuevas del Sacramento en Granada, viviendo a través del flamenco y otros trabajos. Hoy día muchos gitanos tienen trabajos regulares, pero flamenco es la cara más visible de los gitanos en Andalucía, o en España. Los estereotipos y misconcepciones. Muchos mitos sobre gitanos son anticuados, pero la gente todavía presta atención a los mitos. Y para etiquetar un grupo entero es discriminación. Algunos estereotipos del gitano es que es seductor y hace magia y son ladrones. Y para la inmensa mayoría de gitanos respetuosos a la ley, la carga del estereotipo criminal es una señal más que nunca pueden obtener una oportunidad en su lucha para la aceptación
e integración. Los temas culturales. Los temas culturales reflejan la mentalidad de los gitanos como su percepción de sí mismos. Los temas son el orgullo, la lealtad, la libertad, la ley y el fatalismo. El orgullo o etnocentrismo es reflejado en la gitana concepción de sus atributos físicos, culturales y intelectuales. Ellos tienen una palabra que usan para gente que no es gitano, que es payo. También gitanos piensan que el flamenco y el cantejondo es el estilo de voz que usan en el flamenco, y es algo que ha sido transmitido de las generaciones anteriores de la cultura gitana sin documentar ni enseñar. Y ellos dicen que es algo natural y innato. Y la lealtad está mostrada con el vínculo que un gitano tiene con los demás. Por ejemplo, los nómadas tienen el patrón, símbolos que guían otros gitanos cuando migran. Por ejemplo, una cruz significa este pueblo no da nada. Y la lealtad se muestra entre la familia, los clanes y la necesidad de proteger la Roma entera. Una cita que encontré de un gitano es: nuestra lealtad a uno a otro nos ha permitido sobrevivir durante todos los periodos de nuestra existencia y continuará siendo. Y la libertad. Este tema es la más romántica y publicitada de todos los temas. Es el énfasis en el placer y la ociosidad. Sus ocupaciones tradicionales no obligan quedarles en ningún sitio, y por eso pueden viajar sitio a sitio. Y la ley. Una cita que describe al gitano y la ley es: a la ley española se obedece pero no se cumple. Y la ley que los gitanos tienen es básicamente para honrar y ser leal a la ley antigua. Y el fatalismo. Ellos tienen otra cita de un libro. Ellos tienen la alegría de estar triste y tienen una resistencia contra el cambio. Y el fatalismo es un destino inevitable. También hay rituales y costumbres que hace el gitano que se pone afuera de las normas, pero para hoy no voy a hablar de los rituales y costumbres en tiempo. Y marginalización. Marginalización o exclusión social ocurre cuando una sociedad decide que un grupo entero o raza de gente no sean importantes y por lo tanto quedan excluidos y devaluados. Usualmente se dejan con pocos recursos, oportunidades y derechos. El resultado de la exclusión social de los individuos afectados se les impide participar en la vida económica, social y política de la sociedad donde viven. Y lo que pasa es problemas endémicos, baja esperanza de vida, alto analfabetismo, pobreza extrema y vivienda pobre. Y ahora están aumentados por el desempleo masivo y desproporcionado en España. Y este es un poquito de historia. La expulsión. Los gitanos son conocidos como la minoridad invisible. La historia del Romani es una historia de persecución despiadada porque no conforma a ninguna sociedad. Eternamente ellos habían sufrido persecución, discriminación, asentamiento forzoso o migración forzada, y la pena de muerte solo por ser gitano. Después de los judíos, podría argumentar que ellos son la segunda minoría más antigua y ahora son la minoría más perseguida, sin duda. Una vez importante cuando los españoles intentaban expulsarlos fue la Gran Redada. Fue una persecución autorizada por Fernando VI
que se inició de manera sincronizada en todo el territorio español en 1749, con el objetivo declarado de arrastrar y finalmente extinguir a todos los gitanos y se ponen en campos. Y los planos desarrollaban en secreto por el gobierno sin notificar a la gente general. Y 9 a 12 miles fueron capturados. Y Granada en la actualidad. Hoy en día, los gitanos sedentarios de Granada viven en las cuevas del Sacromonte, en las afueras de la sociedad. Aunque los gitanos arreglárselas por el flamenco y los turistas, la condición social es importante. La condición social es importante a los españoles en Granada y los gitanos son discriminados. Y las personas que viven en las cuevas reciben un trato diferente, Esto es todavía Granada en la actualidad. Hoy en día ha habido problemas de la expulsión de los gitanos que viven en las cuevas del Sacromonte. Este está pasando por culpa de la crisis económica hecha por el gobierno. Se llaman desalojos sorpresas. El caso es que el Ayuntamiento de Granada está desahuciando estas cuevas y dejando a esta gente sin sitio dormir. Lo pasó en el año pasado en las cuevas en el Cerro de San Miguel, en el Sacromonte. Son cuevas en Granada donde gente con no muchos recursos vive, donde hay de todo. Hay inmigrantes españoles pobres, pero hay muchos gitanos. Las autoridades llegaban. ¿Qué pasó en el evento? Las autoridades llegaban a las 6 de la mañana sin notificar a la gente que viven. Sacaban la gente de las cuevas y llenaban las cuevas de tierra con tractores y sellado las cuevas. Y cuando la gente resistía, los agentes cargaban contra las personas que protestaban y dispararon con bolas pequeñas que llevan polvo picante en el interior de la cueva. Y en esta foto, la gente está intentando reabrir su cueva, que es su casa. Voy a mostrar un video. Este es que pasa junto después. Are you a landlord or property owner who is having Junto issues después, with tenants, such as en el evento. La cueva se defiende, ni se compra ni se vende. La cueva se defiende, ni se compra ni se vende. La cueva se defiende, ni se compra ni se vende. La cueva se defiende. Nos dejan a familias que son de 10 a 15 personas que vivimos en las cuevas, que son 8, menos la Dara, que ahí no viven, solamente es un lugar de encuentro. ¿Dónde vamos? No nos dan ni sitio donde alojarnos, ni donde dormir, y menos nos dejan desamparados, un desalojo total. Y esto es vía administrativa, ¿qué es lo que pretenden y qué es lo que quieren hacer con nosotros? En ningún momento se han hecho cargo ellos ni del cerro, ni de las cuevas, ni nada. Ahora habrá algún beneficio económico o algo y nos quieren desde la historia desterrar de aquí, porque a ellos les convendrá de una manera u otra. Porque aquí no hay, si esto les pertenece al municipio y al ayuntamiento, ¿dónde están los servicios de limpieza? ¿Dónde están los contenedores? ¿Dónde está la papelera? Si esto lo hemos limpiado nosotros. En un artículo que leí, el ayuntamiento quiere cerrar las cuevas porque quiere construir un complejo turístico y
porque el cerro de San Miguel, donde están las cuevas, es una vista muy, muy bonita. Okay. Y voy a hablar brevemente de la imagen del gitano en la literatura. Desde su llegada, gente se ha fascinado de la gitana. En el siglo de oro de literatura ya había una imagen misterio del gitano. La Celestina fue escrito en 1499 y la obra popular de Miguel de Cervantes, La Gitanilla, pintado una gitana que se convirtió en la imagen de la gitana romántica. Pero voy a enfocar en Federico García Lorca. Él es de Andalucía y muchas de las obras de Lorca son infundidos de temas gitanos y flamencos. En Romancero Gitano, Lorca dedicó 18 poemas a la cultura gitana. Los temas son oscuras, sobre la noche, la luna, la muerte y el cielo. Y la obra refleja las penas del pueblo perseguido, vive al margen de la sociedad y que se ve perseguido por los representantes de autoridad y por lucha contra esa autoridad represiva. Y elegí esta obra porque es relacionada muchísimo con qué está pasando hoy en día. Y elegí este poema para mostrar porque es sobre las cuevas de San Miguel en Granada. Y creo que es como una ola y descripción bonita de las cuevas y cómo los gitanos viven ahí y mantienen a sí mismos en el cielo, pero fuera de la sociedad. Para mi conclusión, quiero leer una oración romani, la gitana. Una tierra sin gitanos es una tierra sin la libertad. Maldita es la tierra de la cual los gitanos huyen, pero los gitanos no tienen tierra a la cual pueden huir. Y en algunas tierras donde han vivido durante siglos, hay posiblemente una situación genocida en la fabricación. So you're talking about like the stereotypes of gypsies. Yeah. Do you think, because you were saying they were Outdated? sorry, like do you think they deserve those kind of stereotypes that they have? Like, are they That- actually kidnappers and thieves? That was actually really hard for me when I was first doing my research because I kept trying to think like, okay, do I have to like I felt like I had to like choose a side, like defend them or like, but yeah, throughout centuries they have like they played like tricks on people and stuff, but that's more of like an old, outdated like stereotype. And then, but nowadays a lot have like normal jobs and stuff, and there are a lot of like human rights activists for them. But I mean, my experience in Spain with them, it was, I don't know, I still had experiences with them where they're just trying to like not take my money, but kind of, I don't know, interesting experiences. So I know that there's like a high number of them that are illiterate. Do you know why that is? Do they not value education and send their kids? I took a class in Spain, and my teacher actually talked about that a lot. She was just like, they don't put their kids in school. They don't put their kids in school. But I read from this book that was written in like the 70s. It said that when they were like put into school, they were put into like classes for like mentally like retarded people. So they. So I don't know, but I don't think they value education as much, but I feel like more recently they are. Do you think that's part of just how they're so interwoven together as a community, and they have so much distrust? Yeah. The outside that's just kind of a sad form of protection, but it also keeps them isolated. That was one of the themes I was researching, the cultural themes, the loyalty. Like what I kind of think is that they are just so loyal to each other that they don't, and like about protecting themselves, that they didn't care to like kind of hurt others, not hurt, but like, you know, if they would steal from others and stuff like that throughout the time.
if you look at anything that has to do with Andalusia or Spain in general, that has to do with tourism or attracting people abroad, what is the first thing you're going to see? Flamenco and Gypsies. And gypsies. so why is that in a society that presents itself as influenced by this culture, at the same time rejects that culture? That was, yeah, when I first got there, when I went to Spain, that was something I would ask myself. I'm like, all these flamenco shows I can go to, but everyone's saying that these are like the most persecuted people. And then I see them also, you know, trying to sell, they always try to sell rosemary to everyone, and they like grab your hand and they try to like read your hand, and but then there's also these like beautiful ones that dance, but I don't know, it's really confusing. On the caves, their homes, I assume they've been there for centuries or for many years, and now there seems to be this for whatever reason, as you explained, the change to try to to tear down these homes and build another community there. By what authority do those who come in to destroy those homes? By what authority do they come in? Is it because it's like the government and the police. What do you mean? Yeah. So it is an effort that's backed by the government. Because of the crisis, they need the economic crisis. They need like to make money, I guess. But one would think, as Dr. Ome suggested, that I mean, the gypsy community in itself is an attraction. Yeah. And yeah, it's like something that, you know, tourists want to go. They go to Spain like wanting to see gypsies and or see flamenco and flamenco shows and whatnot. Do they have code words, code language? Yeah, that was like the patron thing I was talking about. Well, I think this is probably old too, outdated maybe, but like symbols that they would write on places, and like for other gypsies to see, and like like code. But they have their own language. But in Spain they speak Spanish now. But Caló is the language. And So are they still evicting the gypsies from the caves, or have they stopped that? Do you know? No, I don't. This was last December, so I guess it's pretty recent. But no, I haven't looked up any like news for really recently. I know. So they're tearing down their homes, and where are they supposed to go? And Spain has no money. Yeah, exactly. That's why in my last quote it was like a genocidal situation in the making. It's interesting that there's so much injustice in the world, and many of us don't know the plight of the gypsies in Spain. Yeah, and there's supposedly like 500,000 to 1 million in Spain, but they're not documented at all, so they don't know how many there are. But that was one thing I read. what do you say we grab a cup of coffee?